objetivo de Valencia Digital Summit es situar a Valencia durante unos días como la capital mundial de la tecnología y la innovación. Pensamos que la tecnología, la innovación, la digitalización han de ser las claves para construir un futuro mejor para todos, ¿no? Y sin duda los grandes retos de nuestra sociedad, tanto económicos como sociales, creemos que van a versar alrededor de la tecnología. Y esto es lo que queremos aportar desde Valencia Digital Summit, ¿no? Ver cómo la tecnología nos puede ayudar en este futuro, ¿no? E inspirar a este buen futuro que es la traducción del lema. Esperamos 10.000 asistentes, entre ellos 1.500 startups de todo el mundo. Hemos recibido 500 startups para el concurso de startups de 35 países y luego tenemos unos 300 ponentes con algunos de ellos de reconocido renombre mundial, como puede ser Mariano Martino, que es el director de startups de Microsoft para América, Elías Verdis de Google for Startups, o una persona también muy reconocida a nivel mundial como es Sam Hyatt, que además reside en la Comunidad Valenciana y que fue durante unos cuantos años la mano derecha de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y luego durante 15 años del CEO de Google. La consolidación en los últimos años de Valencia como tercer hub nacional de forma clara y luego cada vez con más importancia a nivel internacional facilita que puedan acudir y que puedan venir los inversores, tanto nacionales como este año internacionales. Por el COVID durante 2 años lo han tenido más complicado, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque tenemos ya confirmada la presencia y creo que llegaremos a 250 inversores, tanto de España como de todo el mundo, de Asia, de Estados Unidos, y esperamos que sea el punto de partida para un crecimiento ya sostenido durante los siguientes años y poder consolidar aún más, ya no solo como tercer hub nacional, sino como un hub clave a nivel internacional. La estación marítima ha sido una reivindicación del sector y de la asociación. Por suerte ahora está en manos del puerto de Valencia. Parece que la situación se ha desbloqueado y esperamos tener noticias en las próximas semanas para poder avanzar, y creemos además sin duda que va a ser un punto clave para las siguientes ediciones del evento de Valencia Digital Summit, precisamente porque el enclave donde se sitúa debe ser también el epicentro de todo el ecosistema, y creemos que alrededor de la estación marítima se debería realizar el evento en siguientes ediciones.